Amigos de UQ, bienvenidos nuevamente a In Your Face. Y ya terminó la temporada regular. Arranca lo lindo, arranca lo más divertido, lo más apasionante, que son los playoffs de la NBA. En realidad hoy arranca el play-in. Y como dije, la semana pasada y la anterior íbamos a hacer una entrega de premios. Intentamos no hacerla solo, no la vamos a hacer solos. Hoy estamos con Fer Torok, que lo tenemos acá al lado. Que si no me equivoco es la primera vez que te tenemos acá en In Your Face. Casi sí, primera vez que te tenemos en In Your Face, así que bueno, darte la bienvenida y gracias por... Y en realidad vamos a charlar, divertirnos, debatir un poco. Y si tiene que haber insultos, lo sabrá. Como corresponde. Así que nada, porque una entrega de premios va a conllevar eso. Va a haber similitudes, va a haber diferencias. Pero lo más importante es que haya debate y que sea divertido. ¿Cómo estás, Fer? Muchas gracias por la invitación. Muchas buenas tardes para todos. Feliz de estar. Es la primera vez que estoy en este estudio, así que nada, es llamativo. Ya acostumbrado a hacer programas, pero nunca había estado, así que muchas gracias por la consideración. Y bueno, lo bueno es que terminó la fase regular, lo bueno es que arrancan los playoffs, lo bueno es que se viene la parte más jugosa de la temporada, así que es más divertido todo. Sí, bueno, hoy vamos a entregar 6 premios. Lo original que solemos hacer acá es 5. Hoy, esta vez decidí entregar el Coach of the Year, que lo había sumado al principio, después lo saqué, después lo volví a meter. Por eso las placas ahora van a ver que son diferentes. Vamos a hacer 3, o sea, la terna de cada uno de los premios, salvo el MVP que vamos a hacer 5. Te propongo arrancar con el Coach of the Year. Dale. Decime el número 3 y vamos haciendo 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1. El número 3 para mí, y es discutible porque es justamente el que tuvo el mejor récord de la fase regular, es Mike D'Antoni, el entrenador de OKC Thunder, porque la verdad que el Thunder, bueno, tuvo el mejor récord de la temporada. Creo que en términos de cómo mejoraron los otros dos equipos, o en función de lo que se esperaba a inicio de temporada, me parece que en mi top 3 está quizás en la peor posición, pero igualmente una gran temporada. Oklahoma una vez más, ¿no? Sí, yo lo puse cuarto. Te voy a aclarar que es el que dejé afuera. ¿Qué es lo que pasa? Coincido con vos con el tema de Oklahoma, todo eso. Para mí, con el tema del Coach of the Year, es importante también cómo mejora el equipo en cuanto a récord. Mike D'Antoni fue el último entrenador campeón. Oklahoma es tercer año consecutivo que finaliza primero. Entonces es como que no me termina de sorprender. De hecho, no me sorprende absolutamente nada. Por eso, pero obviamente la temporada es muy buena. Tiene todo el mérito también. Porque hay que recalcar también que consiguió un muy buen récord sin su segundo jugador casi toda la temporada. Claro. Jalen Williams, que metió 40 puntos en un partido de finales. O sea, no es poca cosa. Yo lo puse cuarto porque mi número 3 es Joe Mazzulla, de los Boston Celtics. ¿Por qué? Me gustaría ponerlo un poco más arriba. Tal vez sí, pero yo creo que hay dos nombres que se caen más de maduro para mí. Mazzulla, que también ya es un entrenador con sus galardones atrás. No recuerdo si fue Coach of the Year. Creo que sí. No fue, pero sí es campeón de la NBA. También más o menos por lo mismo. El tema es que encuentro mucho más mérito en unos Boston Celtics, que el propio equipo armó el plantel para año de transición. Se liberaron de todos los pivots, o en realidad de Porzingis, de Al Horford, Luke Cornett, prácticamente toda la rotación interior. Arrancaron con Queta como apuesta. Luka Garza tuvo sus minutos. Josh Minott, le dieron relevancia a Jordan Walsh. Hugo González entró a la liga y empezó a jugar prácticamente desde los primeros minutos. Y bueno, la explosión, por decirlo de alguna manera, por más de que haya sido MVP de las finales, de Jaylen Brown. Y yo creo que Mazzulla tiene un gran mérito en acomodar un equipo que era bueno en un año de transición. Hicieron que, para sorpresa de prácticamente todos, estén segundos en la conferencia y de manera más que merecida. Así que mi tercer puesto es para Joe Mazzulla. No hay que perder de vista que, a ver, muchos decían que este equipo de Boston incluso no iba a entrar a playoff de manera directa. Entonces realmente yo no recuerdo dónde lo puse, pero probablemente, tal vez yo lo tenía sexto, o peleando el sexto puesto. O sea, ahí. Sí, yo creo que lo puse más abajo, de hecho. Yo creo que debo haber sido de los que lo puso en play-in. Yo creo que no los puse afuera del play-in 11. Creo que fue muy sería mucho, pero la verdad no lo recuerdo. Pero sí, nadie esperaba esto. Además siempre te es un Washington, un Brooklyn que te da una manito y le da un empujón. Pero sí, creo que Boston sorprendió mucho. Después va a aparecer Mazzulla en mi top. Pero, o sea que no es el 2. No sé si es el 2 o no sé si es el 1. Ahora te toca decir el 2. Entonces, como me toca decir el 2, ya te confirmo el 1 de paso.
JB Bickerstaff para mí es el número 2, porque Detroit la verdad que mejoró un montón con un Cade Cunningham que... No sé si coincidís, pero me parece que no dio un salto de calidad tan grande. Sí, el equipo mejoró mucho respecto del año pasado. Ya habían estado en playoff el año pasado, lo habían hecho muy bien. Jugaron una primera ronda, si no mal no recuerdo, contra los Knicks. Cayeron en 6 juegos, haciendo una gran serie, de hecho. En 7 caen. ¿En 7 fue? Sí, con un tiro de Malik Beasley que no entra, que si no es se verdad, gana overtime. Es verdad, fue un séptimo juego, así que bueno, estuvieron ahí. Y no hay que perder de vista que este equipo de Detroit también perdió varios de sus tiradores, porque, a ver, perdió a Tim Hardaway Jr., perdió a Malik Beasley, que esos jugadores que no son los que más despiertan en la NBA, pero la verdad que lo venían haciendo muy bien y bueno, un equipazo, la verdad. Sí, yo tengo el mismo número 2. Mi mismo número 2 es JB Bickerstaff de los Pistons. Los Pistons ya el año pasado son un equipo revelación. El año pasado lo termina ganando no Bickerstaff al premio de técnico del año, lo gana el de Cleveland. Así es, lo gana Kenny Atkinson. Que claro, me confundo porque justamente JB Bickerstaff era el ex técnico de los Cleveland Cavaliers que se va a Detroit. Sí, estoy de acuerdo con eso. Detroit Pistons, que el año pasado termina, si juega con New York en primera ronda, New York debe haber terminado tercero, si no recuerdo mal. Los Pistons fueron sextos, quintos aproximadamente. Y este año los puso primeros de principio a fin. Sí, fue el más constante porque si vos mirás lo que es la trayectoria a lo largo de la fase regular, siempre estuvo primero. Sí. Siempre estuvo primero y la verdad que lo ha hecho muy bien Detroit, así que yo creo que igualmente el premio de la NBA se lo van a dar a Bickerstaff. Yo creo que lo va a ganar él. Yo no estoy tan seguro. Pero, y quizás empezando a anticipar mi número 1, para mí el año que Mazzulla sale campeón con 2024, con Boston, él lo tendría que haber ganado y no lo ganó. Exacto. Lo termina ganando creo Mike D'Antoni ese año. Sí. Y creo que para mí el 1 es Mazzulla justamente por eso. Porque este equipo de Boston, y como bien lo decías vos antes, era un equipo que no se preveía entre los primeros 4 del este, con un Tatum lesionado, con muchísimas salidas además, porque de aquel equipo campeón tuvo 5 o 6 bajas al menos. Sí, al quinteto titular le queda solamente Jaylen Brown. Claro. Y Derrick White. Y con Peyton Pritchard y Sam Hauser empezando a tomar roles mucho más preponderantes en el equipo. Ya lo habían tenido el año pasado, pero a ver, no eran tan destacados como este año, está claro. Y con Queta, con Luka Garza, con un equipo que se fue reacomodando, incluso con muchos diciendo que tenían que tanquear, reconstruir o pasar este año y aprovechar esta camada de draft que se viene muy interesante. Creo que lo han hecho muy bien y bueno, en mi consideración el número 1 es Mazzulla, justamente por eso, porque de lo poco que se esperaba llegó a estar segundo, le discutió un poco el primer puesto a Detroit. La verdad es que los Pistons siempre tuvieron una ventaja de 4 partidos o más y lo han hecho en un nivel bárbaro. Creo que por lo que se esperaba contra lo que sucedió, lo termina mereciendo él. Sí, es un premio de reparación, como vos decís también. Claro, también, es un poco de eso. Sí. Mi número 1, a mí me sorprendió muchísimo que no lo pongas en la terna. Para mí el número 1, y yo creo que es el que se lo van a terminar dando, porque para mí es justo en cierto punto, pero también por narrativa, Mitch Johnson de San Antonio, que pasó al equipo de ser número 11 el año pasado a estar segundo este año en la conferencia, ganar 60 partidos por primera vez desde ese equipo de Greg Popovich. Creo que habrá sido 2017 la última temporada que llegan 60, 16, 17. Sí, fueron después 63 y creo que fue el año que pierde contra Golden State en la lesión de Kawhi Leonard. Sí, porque ya la última de Manu, Golden State San Antonio, si no me equivoco, juega primera ronda con Denver Nuggets, unos Nuggets que salieron segundos. 19, entonces en el 18, bueno, no me acuerdo, pero 2018 fue contra Golden State, pierde en primera ronda, creo que 4-1. Entonces salieron séptimos. Claro. Porque Golden State salió segundo de Houston ese año. Y 2019 juega primera ronda contra Denver, pierde 4-3. Sí, exactamente. Ahí está, pero bueno, primera temporada de 60 partidos desde la 16-17 con Popovich, Kawhi Leonard, nivel prácticamente peleando el MVP. Sí. Así que para mí, yo creo que por una cuestión de narrativa, no sé si será el número 1 clarísimo para mí. Para mí podría ser, yo a Dagnall lo dejo un poquito más atrás. Sí. Podría ser cualquiera de los otros dos o de Mitch Johnson, pero para mí por narrativa se lo va a llevar, pero clarísimamente. Es un equipo de fuera de play-in que prácticamente con el mismo equipo
Sí. Lo metió a top 2 de la conferencia, obviamente con una evolución orgánica de los jugadores, de que son todos jóvenes y fueron ascendiendo, pero para mí se lo va a terminar llevando Mitch Johnson. Sí, creo que también tiene un mérito muy grande en el crecimiento de los jóvenes, como marcabas vos. Porque, por ejemplo, los Keldon Johnson estaba muy discutido antes de arrancar la temporada, y Basel también, incorporando incluso a Dylan Harper, que es un talentazo, pero a ver, no es fácil en un equipo que ya viene armado para estar ahí peleando, incorporarlo y que tenga un rol tan preponderante en la rotación, siendo el suplente más destacado, quizás junto a Keldon Johnson, detrás de Aaron Fox y de Stephon Castle. Así que la verdad que es un gran mérito que ha hecho Mitch Johnson, una gran temporada, y San Antonio está segundo. Sí, sin duda. Vamos ahora con el MIP, Most Improved Player, mal dicho como jugador más mejorado. Suena horrible decir más mejorado. Sí. Vamos con... No, arranco yo esta vez con mi número 3. Mi número 3 de este premio es Deni Avdija, jugador de Portland Trail Blazers, que fue All-Star por primera vez esta temporada. Ahí vemos los números, las mejoras en verde. Avdija, que tuvo un año de explosión, fue primera vez All-Star. Un jugador que suma 7 puntos por partido, jugando casi los mismos minutos. Lógicamente hay un incremento en sus intentos en tiros al aro. Un incremento gigantesco también en la responsabilidad. Empezó a ser el número 1 de su equipo. Si bien a fines del año pasado, los Portland Trail Blazers, que ya estaban medio tanqueando, empezó a mostrar cosas. Esos 7 puntos de mejora no son con respecto a los últimos meses del año pasado, sino a todo el año pasado, porque terminó promediando poner en los últimos 2 meses algo así cercano a los 24 puntos también. Así que para mí el número 3 es Deni Avdija de Portland. ¿Y cuál es tu tercero? Mi gran duda sobre este premio, sí, y ha pasado en otros años, es, por ejemplo, cuando lo ganó Ja Morant. Sí, para mí eso está mal dado. Está mal dado, sí. Es un cuando lo gana Tyrese Maxey, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No recuerdo con quién compite, pero Tyrese Maxey me parece... Maxey lo gana ya en su tercer año en la liga. Claro. Sí, me parece un poco más razonable. Pick número 20 y pico. Tercer año, para mí jugadores de segundo año o pick top 5, a mí carece es sentido. Un crecimiento esperable. Sí, coincido. Es esperable. Sí, Avdija fue un pick 9, pero ya hace 6 años. Caso como Lauri Markkanen, por ejemplo, claro, que gana el MIP habiendo pasado ya 7 años, una cosa así de su... ¿Markkanen gana el MIP? ¿O lo pelea? No, lo pelea. Creo que lo pelea, no lo termina ganando. Pero sí, para mí Avdija entra más o menos en esa lista. Pero no lo puse primero o segundo porque para mí hay 2 que entran bien en el molde de MIP. Que bueno, ahora los vamos a ver y creo que con alguno coincidíamos. Mi número 3, y es ahí donde tengo alguna duda, es Neemias Queta. Neemias Queta me parece un año bárbaro. Sí, estoy de acuerdo. A ver, lo hablábamos fuera del aire. Un jugador que pasó de no estar en la rotación o de tener un rol muy limitado en la rotación de los Celtics y hacer el pívot titular, sí, con la salida de 2 estrellas como son Porzingis y Horford para los que fueron los Celtics campeones. Incluso con la salida de Cornet, que ha hecho un impacto bárbaro en San Antonio, sí, y la verdad que ha crecido un montón. En términos de desarrollo me parece que fue el que más creció. Pero sí, bueno, quizás no sé por dónde irá la valoración de la liga a la hora de dar el premio, pero me parece que ha hecho un año bárbaro y que bueno, un rol fundamental para este crecimiento de los Celtics. Sí, yo me lo planteé también. Pero sí, como vos decís, o sea, yo creo que este premio suele regirse mucho por los números también. Sí. Queta, está bien, duplica sus puntos prácticamente. A ver, la mejora de Queta es indiscutible. Probablemente de todos los que vamos a mencionar entra en un top 2 de jugadores que más progreso tuvieron. Pero son unos 10 puntos. Pero lo que más allá de los números, yo personalmente a principios de temporada, y no creo ser el único que lo pensaba, yo decía, ¿dónde van los Celtics con Queta de pivot? Más allá de haber tenido un buen Eurobasket con Portugal, sí, lo que sé es a dónde va este equipo. Y hoy en día, más allá de la contratación o el traspaso que hicieron por Nikola Vucevic, yo veo en Neemias Queta un pivot confiable para los playoffs. No sé si para unas finales de NBA, unas finales de conferencia, que está por verse, pero no veo ningún tipo de problema para los Celtics. Tenemos a Queta. No lo veo como un problema como sí podría ser en los Lakers. Tengo a Jackson Hayes o a DeAndre Ayton. No lo veo así en los Celtics y me parece realmente inesperado. Así que no hay que perder de vista también que Boston es el equipo que cuando se habla, hay una estadística, es rebotes
el porcentaje de rebotes totales ganados. Sí. Y Boston es el líder, y en gran medida Queta es por eso. Queta afecta en eso. Entonces, es un equipo que te da la sensación de que puede agarrar todos los rebotes ofensivos, que puede ganar todas las pelotas en los tableros, y en gran medida afecta el rendimiento del portugués. Entonces, ahí tenés la discusión de quién puede llegar a ganarlo en función de qué valorás vos a la hora del premio. Sí. Y vamos ahora con el 2, que es un jugador de perfil jugador de perfil similar, con mucho más nombre, mucho más caché, digamos, en la liga, que se lo fue ganando, pero no llega a la liga como un Nick Asqueta, que fue un pick de segunda ronda. Y es de Detroit Pistons, es el pivote Jalen Duren, puesto número 2 para mí. Que Duren, más allá del salto numérico, yo recuerdo de hecho la temporada que los Pistons arrancan 2-2 y después tienen 27 derrotas consecutivas, una cosa así. Me acuerdo de la primera semana de esa temporada, Jalen Duren había mostrado cosas interesantes en su segundo año, si no recuerdo, o ya tercero. Y ese jugador que pensaba que podía llegar a ser un 20-10, lo fue esta temporada. Que, como vemos, es un 19,5 puntos, 10 rebotes, el pivot del primer equipo de la conferencia este. Un jugador que fue All-Star por primera vez en su carrera, cuarta temporada para él. Yo creo que Jalen Duren, también vamos a agregarle el tema del contexto de la narrativa de Detroit. Me parece que es un claro favorito para llevarse este premio. Para mí no es el primero, mi primero es indiscutido a mi parecer. Así que nada, con Duren yo creo que más o menos eso es lo que engloba. Un jugador del cual yo esperaba algo, que en su momento, que lo terminó cumpliendo. Y ser un pivot 20-10 en un equipo top de la conferencia este, me parece que pasar con este crecimiento me parece más que merecido. Yo lo único que quiero agregar de Duren es el hecho de lo que pasó desde marzo. Un Detroit Además, que se quedó sin Cade Cunningham y él supo asumir ese rol de primera espada. Sí. Mi segundo puesto para Deni Avdija, vos lo habías mencionado anteriormente, porque este Portland era un caso extraño porque incorpora a Lillard pero sabe que no va a jugar, incorpora a Holiday pero no se sabía si se iba a ir, y la verdad que ha hecho un trabajo bárbaro. Creo que Portland en gran medida es octavo por él y por el crecimiento que ha tenido Scoot Henderson, entre otros. Scoot Henderson, que tuvo lesiones pero que cuando pudo jugar la verdad que lo hizo bien. Sí. Creo que se lo doy por eso. Creo que su rol creció, mostró algunas cosas para ser All-Star, entonces bueno, creo que por ese lado lo pongo segundo. Sí, y voy con mi primero. Mi primero no está en tu lista, me sorprendió también. Bien. Por lo cual tu primero tampoco está en mi lista. No. Mi primero es Nickeil Alexander-Walker de los Atlanta Hawks. ¿Por qué? Es un jugador que yo particularmente, por si era los Pelicans, lo tengo a Nickeil Alexander-Walker desde su primer minuto en la liga. Nickeil Alexander-Walker, en mi vida pensé que iba a ser un jugador de 21 puntos por partido. En mi vida pensé que iba a ser un jugador que tire 15 tiros por partido. Está bien que el rol que se le da en Atlanta es una cuestión de que Trae Young arranca la temporada con el equipo, no la termina jugando. Ya de por sí, ya con Trae Young, igual está bien, Trae Young creo que jugó 10 partidos esta temporada en Atlanta. Sí. Nickeil Alexander-Walker pasó de ser un buen sexto hombre, ni siquiera sexto hombre, séptimo hombre en Minnesota Timberwolves el año pasado. Y este año cambió completamente de rol. Lógicamente, sube 11 puntos en anotación porque sube 8 tiros de campo por partido. Esa es la realidad también. Pero Nickeil Alexander-Walker en mi vida pensé que iba a ser un jugador así. Yo creo que impacta la suma de subir 20 puntos. Sí. Y me voy a adelantar a lo que vas a decir vos. ¿Por qué no se lo doy a su compañero de equipo? Porque me parece que ya el año pasado de Jalen Johnson, que si bien juega 30, 31 partidos, ya había mostrado, yo creo que si el año pasado Jalen Johnson jugaba 80 partidos o 75, era candidatazo para el MIP. Y creo que eso es lo que le termina perjudicando, que ya el año pasado mostró lo que terminó confirmando este año. Y Nickeil Alexander-Walker prácticamente pasó de ser un jugador de 9 puntos a un anotador de 21 puntos. Y borrar un poco el estigma de ser el primo de Jay. Si bien lo va a hacer siempre. Pero por eso yo le doy el número 1 a Nickeil Alexander-Walker. Sí, yo lo que me sorprende de Nickeil es el impacto ofensivo. Porque defensivamente estaba en un nivel bárbaro. Pero sí, nadie esperaba que este crecimiento. Y yo le había elegido a Jalen Johnson justamente por esto que hablábamos antes. ¿Cómo asignás el premio y cuál es la tendencia que ha tenido la liga? Pero Jalen la verdad que ha logrado sostener a lo largo de toda la temporada a este equipo, y creo que también lo que tiene a su favor es el hecho de
haber asumido el rol de primera espada del equipo. Sí. Que lo abrazó sin ningún problema y que bueno, lo dejó Atlanta en playoff. Leía la estadística hoy por la mañana. Es el segundo mejor equipo del este con récord desde el trade deadline, que fue cuando lo traspasaron a Trae Young. Entonces creo que la verdad que Atlanta es un equipo muy interesante. Sí. También CJ McCollum fue re importante para Sí. los Hawks. Todo lo de tras el traspaso de Trae Young, Atlanta Hawks es uno de los mejores equipos. Sí. Es cierto que también Nickeil Alexander-Walker termina fortaleciéndose en esta última parte de la temporada. También Jalen Johnson, todo Atlanta en general. Así que sí, yo a Jalen Johnson no lo pongo ya porque el año pasado jugó 30 partidos, una cosa así, y mejoró 2 puntos en su cosa. O sea, yo ya de Jalen Johnson no me sorprende. Yo el año pasado ya lo ponía para el All-Star en su momento hasta que se lesionó. Entonces, eso es para mí no es un jugador que sea un First Team All-Star. Perdón, primera vez All-Star, me mezclé las dos cosas. Pero para un segundo exactamente equipo a está. mí, sí, es que para mí Jalen Johnson ya era All-Star el año pasado sin serlo. Entonces, no es el jugador como Deni Avdija, que por ejemplo es primera vez All-Star. Ya el salto para mí lo dio el año pasado. Sí, coincido. Entonces, esa es por eso que lo dejo afuera Jalen Johnson. Pero sí, lo puedo poner en un top 5 tranquilamente. No es que diga, no mejoró, porque como vos decís, no solo es numérico. Se van a sostenerlo. El tema también del rol y sostenerlo que mostró el año pasado en un recorte pequeño de partidos. Vamos con el sexto hombre. Arrancás vos con tu tercero. Mi sexto hombre, y acá he tenido algún que otro debate, Jaime Jaquez. Porque la verdad que Jaime Jaquez lo ha hecho muy bien. Recordemos que era un jugador que no venía teniendo lugar en Miami, estuvo bastante discutido después de su segundo año. Su segundo año no había sido para nada bueno. Exacto. Y la verdad que mejoró su rol, mejoró sus números, tuvo un crecimiento desde el tiro. Obviamente, al tomar más tiros me empeoró un poquito lo que son los porcentajes, pero la verdad que lo ha hecho bien. Creo que por eso puede llegar a estar en la discusión. Sí, para mí es el premio más flojo de todos el sexto año este año. Yo a Jaquez lo tengo, pero no lo tengo tercero. Bien. Tercero lo tengo a Reed Shepard. Reed Shepard de Houston Rockets. Un Shepard que es su segundo año en la liga y, por no decirlo de otra manera, es prácticamente el primer año. El año pasado, siendo pick número 3, tuvo rendimiento, actuaciones testimoniales en Houston, mostró algunas cosas, pero no jugó mucho. Este año se podía esperar que arranque como base titular. Terminó pasando esto del equipo gigante que planeó Ime Udoka con Amen Thompson de 1, Jabari Smith de 2, que duró poco, sinceramente. Y Shepard, con el pasar de la temporada, se fue metiendo. Un jugador que debe estar en el top 5 más o menos de jugadores de puntos saliendo desde el banco. Y lo pongo tercero porque tampoco hay mucho más. No. Entonces, que no hay tanto. Por eso yo lo pongo a Reed Shepard tercero. Que me parece que el ser joven y estar en un equipo competitivo me hace que pueda ser merecedor de este premio. No del premio, de estar ternado. Mi segundo, y entro en debate porque también tiene suplentes a mansalva. ¿Cuál es el sexto hombre de Oklahoma? El sexto hombre de Oklahoma, ¿quién es? Porque podrían ser los 10, básicamente. Sí, para mí es el que yo sé que vos pusiste. Bien. Isaiah Joe es mi top 2, porque ha tenido un crecimiento desde el triple, que es lo que más le destaco. Un Thunder que, a ver, creo que no tiene falencias o no tiene grandes falencias, pero quizás el punto más flojo era el triple, y creo que él principalmente, y Kenson Wallace también, sí, haciendo de lo suyo, han dado muchísimo desde el tiro. Defensivamente son dos jugadores importantes. Isaiah Joe me parece que es un poquito más constante en los dos lados de la cancha. Entonces es mi sexto hombre. Igualmente, insisto, creo que podría ser cualquiera de los otros jugadores del Thunder, tranquilamente. Sí. Yo no puse ninguno de Oklahoma. Quería ver algo del tema del tiro de Isaiah Joe. Isaiah Joe, sí, claro, sí, se mantiene los porcentajes altísimos, 42% en triples. Tirando un mayor volumen. Sí, tirando un poco más que el año pasado. Pero sí, me parece el sexto hombre, la verdad que es un premio que es muy lo difícil. Tendríamos que haber puesto primero en cuanto al tema de hoy, porque para mí es el menos interesante. Yo no puse ningún hombre de Oklahoma. En el número 2 puse, lo voy a chequear porque me olvidé. Jaime Jaquez. Puse en el 2 a Jaime Jaquez. Más o menos lo mismo que explicó Fer recién.
Miami, que es un equipo de media tabla este año. Jaime Jaques, que tuvo un buen primer año en la NBA. Un segundo año donde se Chris Duarterizó en cierto punto. Yo pensé que sabemos lo que pasó con Chris Duarte en su primer año en la liga y cómo terminó. Me parecía que tal vez podía llegar en un caso muy malo a terminar siendo eso. Y este año, saliendo más desde el banco, en su primer año fue bastante titular, en el segundo perdió el rol de titular. Y este año encontró su lugar como sexto hombre de los Miami Heat. Jugó casi toda la temporada, metió 15 puntos por partido. Numéricamente le da para meterse una terna y no mucho más, la verdad. Y yo creo que el número 1 lo tenemos los dos de acuerdo. Sí. Así que vamos a hacerlo en dueto, básicamente. Sí, creo que es Keldon Johnson. Es Keldon Johnson, exactamente. Lo elegí principalmente porque lo que hablábamos, no hay grandes candidatos para empezar. Y lo que también mostró, y al igual que Jaques, es un poco más de confiabilidad para un equipo de San Antonio que lo necesitaba. Principalmente un crecimiento desde el triple que lo necesitaba como el agua San Antonio también. Sí. Y creo que entre lo que aporta en el lado defensivo, que lo ha hecho constantemente, y lo que ha crecido desde el triple, también lo ayuda a posicionarse como el gran candidato. Sí, Keldon Johnson, que recordemos que en su momento nunca fue el jugador franquicia de San Antonio, porque estaba de Dejounte Murray, pero era la segunda espada en ese proyecto de San Antonio post de Mar DeRozan y LaMarcus Aldridge, esos Spurs que tanquean. Un Keldon Johnson que cambió completamente su rol el año pasado. De hecho, fue como medio no borrado, si bien creo que de hecho jugó los 82 partidos el año pasado. No, fueron Chris Paul, Champagny y no me acuerdo quién más, eran 3 de San Antonio, pero bueno, este año sí jugó los 82 partidos. Keldon Johnson, que es un jugador que en su momento como titular ha promediado 22 puntos por partido en la liga. Entonces hay un cambio de rol gigantesco que el año pasado tal vez no lo asumió tan bien. Este año para mí lo asumió a la perfección. Sí. Entonces, muy merecido para mí. Y no hay que perder de vista que había estado en aquel Juego Olímpico del 2021, que fue Tokio 2020-2021 por el tema de la pandemia, y que también había estado muy discutido y termina destacándose nuevamente con otro rol, como bien marcabas, pero bueno, haciéndolo muy bien. Sí, convengamos que nunca fue, si bien fue un jugador de 22 puntos por partido, nunca fue la cara fundacional de un mejor dicho, fue la cara principal de un equipo que no era el San Antonio que es ahora. Claro. Exactamente, con el calibre de los jugadores, Keldon Johnson está mucho mejor ubicado en este rol, sexto hombre. Y este año, de hecho, fue de menos a más Keldon Johnson. Así que para mí se lo termina llevando por merecimiento, por narrativa, por equipo, por todo. Yo creo que es el premio menos discutido de todos. Sí. Así que con esto cerramos el sexto hombre. Y vamos con el DPOY. DPOY, bueno. Mi número 3 es Cason Wallace. Por lo que aporta en Oklahoma. Nuevamente, el Thunder podría tener a todos los jugadores acá y estaría bien. Sí, yo tengo otro, de hecho. Pero la verdad que eso casi 2 robos por partido y lo que aporta saliendo de la banca me parece fundamental para un equipo que son las pirañas del Thunder. Se comen por todos lados, así que la verdad que podría ser él, podría ser otro. Podría ser, sí, yo estoy de acuerdo. Uno del Thunder para mí tiene que haber. Como también así tiene que haber uno de Detroit Pistons. Yo tenía mi terna clarísima y la tengo clarísima hace 2 meses, 3. Pero me di cuenta que el jugador que iba a poner de los Pistons, Isaiah Stewart, no llega a los partidos. Así que la hice fácil. Ausar Thompson, número 3 de los Pistons. Que de hecho, pensándolo bien, creo que lo merece más Ausar Thompson que Isaiah Stewart. Pero los Pistons, que son la segunda mejor defensa de la liga, un equipo no completamente defensivo, pero con mucho carácter defensivo. Ausar Thompson es, para mí, el mejor defensor perimetral de la liga, el más completo. Como en su momento he destacado también la versatilidad de Bama Adebayo. Este año yo creo que se queda bastante atrás, pero Ausar Thompson a mí me parece una bestia física. Tiene que mejorar muchísimas cosas en otros aspectos del juego, como es el tiro. Para jugar de alero en un equipo falto de tiro debería mejorar un poco eso, pero bueno, Ausar Thompson para mí es el número 3 y nada, los Pistons para mí sí o sí tenían que tener un representante. Creo que es muy válido. Mi número 2 es Scottie Barnes, porque por versatilidad, por poder defender del 1 al 4, y en un equipo de Toronto que principalmente no tiene grandes especialistas defensivos. A ver, Brandon Ingram y Emmanuel Quickley. Barrett sí aporta quizás un poco más. Lo veo muy completo
me parece un grandísimo jugador defensivo y creo que no lo gana simplemente porque todos sabemos quién es el 1. Sí, Scottie Barnes quedó en mi puesto número 4. Para mí es de cabeza First Team All Defensive. Sí. Yo de hecho tengo 4 jugadores clarísimos, que son los 3 míos más Scottie Barnes. Sí, yo estoy de acuerdo con Scottie Barnes. Quedó ahí en la puerta. Yo quise poner uno de Detroit, por eso no lo puse a Barnes. Y creo que el número 1 también vamos a coincidir. Sí, coincidimos en el 1, pero en el 2 no coincidimos. Porque vos pusiste uno que yo ni siquiera ¿Y quién lo es puse. tu 2? Ah, no, pará. Yo, o no sé, mi 2 lo vamos a hacer fácil. Mi 2 es Chet Holmgren. Chet Holmgren, muy Chet bien. Holmgren, que voy a decir algo que tal vez suene raro o tal vez un poco exagerado. Para mí tiene un impacto, salvando las distancias, es como el Wemby de Oklahoma. En cierto punto, lógicamente, a un abismo, el número 1 lo tenemos todos clarísimo. Por eso, para mí, Oklahoma tiene que tener uno. Puede ser cualquiera, pero para mí Holmgren es la cara defensiva del equipo, el ancla bajo la pintura. Por eso se lo termina llevando. Y un Chet Holmgren que pierde el Rookie del Año con Víctor Wembanyama, que va a perder millones de Defensive Player of the Year con Víctor Wembanyama, pero que le ganó un sub-19, si no me equivoco, que fue lo que terminó pasando. ¿Y cuál era tu número 2? ¿Lo dijiste? Mi número 2 era Scottie Barnes. Ah, era Scottie Barnes, así que vamos con el 1. El 1 es Víctor Wembanyama. Ya había liderado la liga en tapas el año pasado, jugando 41 partidos. En tapas totales. En tapas totales, superando a Brook López. Obviamente no lo había ganado por la cantidad de partidos. Ahora, bueno, con los 65 partidos jugados, 64 más el partido de la final de la NBA Cup, que no lo cuenta la NBA, no entendemos muy bien por qué, pero bueno, el hecho es 3,1 tapas por partido, 1,0 Ross, y el impacto con las ayudas, obviamente, con 2,27 m, todo ayuda, ¿no? Sí, como yo suelo decir siempre, el tema de Wemby, dos cosas que suelo decir siempre. La primera, que siempre, cada día que vemos, vamos a ver la peor versión de Víctor Wembanyama en mucho tiempo. O sea que cada día que va pasando va a ser mejor. Otra cosa, Wembanyama para mí es el mejor defensor de la liga. Por físico todavía, para mí tiene algunas cositas que mejorar que lo pueden hacer extremadamente bestial. El tema de las lecturas, lógicamente lo fue mejorando. No fue el mismo jugador en su primer año que ahora en su tercero. Pero algo que quiero destacar de Víctor, que suena llamativo, es el año que menos tapones por partido metió. Eso es increíble. O sea, 3,6 en su primer año, 3,8 en su segundo, jugando menos partidos, está bien. Este año 3,1, que sigue siendo una bestialidad. Promedia 3,5 tapones por partido en toda su carrera. Y yo creo que este año se va a llevar el primer DPOY de probablemente muchos que tenga. Sí. Yo no tengo temor en decir que si dentro de 10 años tenemos a Wembanyama, no voy a decir el número, sino que siendo el jugador que más DPOYs tiene en toda la historia de la NBA, que sería pasando los 4 de Gobert y de Ben Wallace. Y de Ben Wallace, no me sorprendería que en los próximos 10 años Wemby se lleve al menos 5. En lo absoluto, si las lesiones lo respetan. Es más, yo creo que sería candidato en los 10. Sí, seguramente estaría en el top 3 y quizás al nivel de Tim Duncan en presencias del quinteto ideal defensivo. Sí, que Duncan tiene algo así de 15. Sí, entre 15 y 16 apariciones, entonces realmente está en un nivel bárbaro. Defensivamente es la cara de San Antonio y es un jugador completo. Insisto y coincido con lo que decís vos, todavía tiene cosas para mejorar, lo cual es más llamativo. Sí. O sea, todavía podemos tener una mejor versión de Wembanyama. Es bueno, igualmente para la liga y para él. Pero bueno, el premio creo que está bastante claro. 22 años tenemos Wembanyama. O sea, tiene camino por recorrer. Sí. Ahora vamos con nos queda el Rookie del Año. Sí, vamos con el Rookie del Año. Que yo creo que va a haber un debate entre el 1 y el 2. El 3 no tenemos el mismo. Voy a arrancar yo con el mío, que es BJ Edgecombe de Philadelphia 76ers. ¿Por qué? Porque fue un jugador que fue importante desde el día 1 para Filadelfia, que fue de más a menos, como al revés de muchos jugadores que van de menos a más. BJ Edgecombe arrancó muy fuerte, no terminó mal el año ni mucho menos, pero sí dejó de ser ese jugador que promediaba 25 puntos por partido el primer mes, que creo que de hecho ni siquiera el primer mes llegó a promediar 25, pero arrancó muy fuerte. Y Edgecombe fue titular en 75 partidos de los que jugó, 35 minutos por partido. Fue una pieza importante para un equipo
con aspiraciones, que hay que ver si termina compitiendo o no termina compitiendo, la misma historia siempre con los Philadelphia 76ers. Así que nada, yo lo pongo como número 3 a BJ Edgecombe. Tranquilamente podría haber sido el que pusiste vos, que ahora lo vas a decir, que para mí es el cuarto, así que te doy el pie. Claro, en mi caso es Dylan Harper, porque la verdad es que lo ha hecho muy bien, saliendo del banco. Creo que a diferencia de Edgecombe, no ha tenido la obligación de ser el segundo o tercer mejor jugador de su equipo por un gran tramo de la temporada, lo cual también da lugar para el debate. Me parece que defensivamente lo ha hecho muy bien. Ha incluso hasta ganado lugar en la rotación con dos jugadores importantísimos como Fox y Castle. Así que bueno, la verdad que lo ha hecho muy bien. Edgecombe es mi cuarto, pero tranquilamente podría haber estado en el top 3 y no hubiese estado mal, porque incluso defensivamente lo ha hecho muy bien. Sí, ahí me hiciste acordar que habíamos hablado en el DPOY antes del First Team All Defensive. Yo no sé si no lo pongo como quinto lugar a Stephon Castle. Y está ahí. O sea, está peleando tranquilamente. Y vamos ahora con el 2 y el 1, que tenemos los dos los mismos, no sé el orden. No sé el orden. Por eso yo le pedí a Fer que me pase los nombres en orden alfabético, así yo armaba las placas y nos enteramos en vivo del orden. Así que voy a ir yo primero. Dale. Mi número 2 es con Canepel. Bueno. Así que me cambiaron la placa. Justifico por qué con Canepel. ¿Por qué con Canepel? Primero, acá tal vez peco de subjetividad. A mí ya de por sí, al principio, nunca me terminó de cerrar cuando llegué a la liga. Yo de hecho en un mock draft recuerdo haberlo puesto en el puesto número 11. Terminó siendo el cuarto. Me gustaba. Para mí había mejores jugadores en la previa. Ya de por sí siempre arrancó con un estigma negativo con Canepel en mi lado. Entonces como que me cuesta mucho más aceptar lo bueno que es, porque es muy bueno, eso es innegable. Con Canepel para mí es segundo por eso. También una cuestión de techo. Yo creo que mostró mucha solidez. Le tenemos que dar también que en un equipo mucho más competitivo que Dallas Mavericks de Cooper Flagg, que fue muy importante en un equipo que en cierto punto este año se refundó. También lo fue importante Brandon Miller, LaMelo Ball, pero con Canepel es claramente como mínimo la tercera cara. En cuanto a nombre es la tercera cara. En cuanto a rendimiento, yo no sé si por tramos de la temporada no fue el número 1 de ese equipo, pero para mí hay una cuestión de talento tan fuerte de Cooper Flagg que me hace darle el número 1. Claro, en mi caso es al revés. Al revés, vos se lo das a Cooper Yo Flagg. el Cooper Flagg es mi número 2, porque llegaba con un talento bárbaro. Creo que a diferencia de Nepel, lo que le pasó es Dallas no tiene un equipo. Sí, a ver, Kyrie Irving lesionado, Anthony Davis se fue incluso después. Un equipo de Dallas que naufragó un poco por debajo de lo que se esperaba. Entonces también es, en términos de exposición, me parece que también el jugador de Charlotte tuvo su punto favorable en ese lado. Cooper Flagg igualmente es un talentazo. Creo que va a ser un jugador que va a discutir MVP en temporadas siguientes. Simplemente que creo que Nepel lo ha hecho mejor este año. Ha sido más constante. Ha sido un tirador bárbaro. Le veo similitudes a Klay Thompson. Sí. Entonces creo que realmente ha estado en un gran nivel. Simplemente considero que el de Charlotte ha estado mejor. Sí, yo creo que hay algo en lo que los dos vamos a estar de acuerdo más allá de esta diferencia. Dentro de 5 años, el mejor jugador de los dos va a ser Flagg, sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Pero sí, para mí Flagg se lleva el 1 por lo que dije. Creo que si bien los dos fueron bastante constantes a lo largo de la temporada, que Nepel termina sorprendiendo más, es como un factor sorpresa que yo creo que se lo magnifica y está perfecto. Pero creo que si le tenemos que poner una actuación 10 puntos a un tramo en particular de cada uno de los jugadores y el otro, por más bueno que sea un 9, yo creo que el punto más alto en el rango de una semana, por decirlo de alguna manera, lo tuvo Cooper Flagg. Y no sé, me termino llevando también por una cuestión del talento, porque numéricamente están muy parecidos. Sí. Con Canepel lidera la liga en triples anotados, que debe ser la primera vez que lo hace un rookie en toda la historia. Sí, lo es. Y la lidera metiendo casi 300 triples. Estamos hablando de que debe haber como máximo 15 personas a lo largo de toda la historia de la liga que metieron los 270 y pico de triples que metió Cooper Flagg. Creo que el número de Anthony Edwards el año pasado, que había sido líder, era 305. Sí, por Entonces, eso. estamos hablando de un nivel extraordinario. Sí, y había solamente 6 jugadores, 6 veces se había metido 300 triples, de los cuales 4 veces era Stephen Curry, Anthony Edwards, Malik Beasley el año pasado, y pará de contar. Así que
Estamos hablando de también una evolución de la liga en general en cuanto al triple. Pero nada, sí. Así que para mí cualquiera de los dos es merecedor del premio. Yo creo que va a ser de los más debatidos de... Sí, sin lugar a dudas. Igualmente coincido en el hecho de... Para mí se lo lleva Canepel, de hecho, igual, En la proyección claramente va a ser Flag mejor, pero bueno, que quizás en términos de rendimiento y en función de lo que fue también el rendimiento del colectivo, que también abre otro debate. Sí. Porque cuánto medís vos y cuánto... Porque Cooper Flag está jugando como primera espada contra un jugador que quizás hasta es el segundo o el tercero de su equipo, o el cuarto, si lo incluís a Lamelo, a Brandon Miller y a Miles Bridges. Pero bueno, sí, la verdad que es un gran debate abierto. Bueno, vamos con el tema del MVP, que eran 5 nombres. Lo vamos a hacer rápido porque son jugadores que no merece tanto la pena explayarse porque ya los conocemos todos. Hay menciones honoríficas y / insultos a Adam Silver. Luka Doncic, Cade Cunningham. 2 jugadores que para ambos deberían estar en el First Team All NBA y por lo tanto entrarían de cabeza en el top 5 de MVPs. Por un partido se quedan afuera, habiendo jugado bastantes minutos más que Wembanyama justamente. Ahí hay algo que revisar, como lo dije la semana pasada. Habría una fotografía incorrecta de lo que fue la temporada sin poner a Luka ni a Cade Cunningham en ninguno de los 3 equipos ideales. Así que, habiendo hecho este encabezado al tema del MVP, te pido tu número 5. Mi número 5 es Jaylen Brown. Jaylen Brown, ok. Jaylen Brown lo ha hecho muy bien. Creo que realmente ha sido un jugador bárbaro. Ha estado al nivel de los mejores. Y hasta puede recibir votos de primer premio porque, a ver, volvemos a lo mismo de Boston. Un equipo con menos aspiraciones, con menos plantel, sin Tatum, siendo la primera espada y con un impacto tremendo, tranquilamente podría haber estado más arriba y no sé si hasta sería más correcto. Ok, yo lo tengo a Jaylen Brown, no es mi número 5. Está muy bien. Mi número 5 es Kawhi Leonard. En cierto punto creo que es lo más polémico que dije. Peleó ahí con Jalen Johnson. Pero lo termino poniendo a Kawhi Leonard por una cuestión de, por decirlo de alguna manera, renacer de Kawhi. Yo creo que la temporada esta de Kawhi Leonard es extraordinaria. Estuvo a punto de hacer un 50-40-90 que creo que ya hizo una vez en su carrera. Está bien, los Clippers terminan siendo un equipo de play-in, pero la realidad es que Kawhi Leonard no es mi jugador número 5, es mi número 7. Claro. Porque tengo a Cade Cunningham y a Luka, lógicamente, arriba. Así que, bueno, para ser un número 7 me parece que Kawhi Leonard está más que bien. Voy a ser contrafáctico porque la verdad que creo que Jaylen Brown hasta tendría que ser 4, porque el quinto tendría que ser Jalen Johnson. Sí. Para mí Jalen Johnson lo que tiene a su favor es el hecho de ser la primera espada después de la salida de Trae Young y en un equipo que no era ni de playoff, ni de play-in, o de play-in y hasta ahí. Creo que Jalen Johnson podría estar más abajo, más arriba, pero bueno, más arriba en realidad no, porque por delante de los 3 monstruos no, pero volvemos a lo mismo. Ni siquiera es un top 7, es un top 8 esto. Sí. Porque no tenemos a 2 de los jugadores que ya sabíamos que tendrían que haber estado si las reglas fuesen otras. Insisto con lo mismo, me parece que lo de los minutos se tiene que revisar, porque Lucas jugó más minutos que varios de los jugadores que están ahí. Sí, pero además por bastante. Sí, por Entonces, mucho. Es como que hay algo que revisar ahí. Como dije antes, es muy lineal el tema de los minutos, entonces no sé, habría que mejorarlo eso. Mi número 4, con las reglas que tiene el MVP actualmente y tuvo toda la vida, es Jaylen Brown. ¿Por qué digo lo de las reglas? Porque si nos basamos, creo que lo dije al aire el programa pasado y si no fue fuera de aire, si nos basamos en el jugador más valioso para su equipo, para mí Jaylen Brown es el 1. Vos, en el contexto de estos Celtics, obviamente tenés que tener en cuenta la lesión de Tatum. Jaylen Brown es el jugador número 1 de estos Boston Celtics. Vos le sacás a Jaylen Brown a estos Boston Celtics y Boston Celtics está peleando con Detroit, no, con Brooklyn Nets, con Washington Wizards y con Indiana Pacers para ver quién se lleva a AJ Divanza, Cameron Boozer o Darren Peterson. Sí. Y los puso segundos. Así que para mí es el número 4 con estas reglas. Sin otras reglas, con otras reglas como las que dije de quién es el jugador verdaderamente más valioso para su equipo, Jaylen Brown para mí pelea por el 1, pero lo pongo en el 4. Es que incluso hasta podríamos dimensionar su impacto al nivel de Luka Doncic. Sin duda. O incluso para mayor. No, para mí de cabeza era incluso mayor. Sí. Así que realmente estamos hablando de un jugador bárbaro en Jaylen Brown. El número 3, mi número 3. Que tenemos los 3 los mismos, seguro. Supongo que en el mismo orden. No sé si en el mismo orden.
Mi número 3 es Víctor Wembanyama. Porque San Antonio ha tenido un jugador bárbaro en él. Obviamente el tema de haber estado en un nivel de salud bárbaro también lo ayudó. Defensivamente es el mejor jugador defensivo de la liga, está clarísimo. Simplemente creo que los otros dos han estado más constantes, han sido más líderes y han hecho una mejor labor. Es sumamente subjetivo. Ok, yo el número 1 lo tengo clarísimo. Yo Tuve mi número muchas 1 dudas con con el 2 y con el 3. De hecho, llegué acá al estudio sin tenerlo completamente decidido, si bien casi todo el tiempo fue el mismo. No lo voy a cambiar, voy a mantener mi postura y para mí el número 3 del MVP también es Víctor Wembanyama. ¿Por qué? Porque si bien es el mejor jugador defensivo de la liga y es algo que es importante, es un jugador que, si bien fue importantísimo para su equipo, yo creo que de los tres, que ya sabemos quiénes son los otros dos, fue si bien para el equipo es importantísimo, lo recalco, el equipo fue el que menos necesitó en cierto punto, porque Wembanyama jugó promedio 29 puntos por partido. No, me gustaría ver cuántos MVPs promediaron menos de 30 minutos por partido. Yo creo que, por no decir ninguno, casi ninguno. Sí, casi ninguno, sí. Pero bueno, Wemby algún MVP se va a llevar en su carrera, sin duda. Pero nada, por eso, yo más o menos adhiero con lo que decís vos, que Wemby es importantísimo, pero para mí todavía no es su tiempo. Coincido. No es que esté lejos, me parece. Exactamente. Pero creo que hay dos que le han estado mejor. Sí. Y personalmente, de hecho, quiero agregar esto. Si yo tuviese que elegir por gusto, por decir quién me gustaría que gane el MVP, sin ningún razonamiento, me gustaría que lo gane Víctor Wembanyama. Por narrativa, por todo eso, para mí no lo merece, pero no creo que pase. Por más que lo pusieron número 1 en los últimos ladders, sí, para mí no se lo va a terminar llevando. Y acá es donde entra el debate. Sí, que para mí no hay tanto igual. Yo coincido, suponiendo el mismo orden. Yo voy constancia contra punto más alto. Para mí el punto más alto lo tuvo el 2. Para mí constancia lo tuvo el número 1. Okay. Mi número 2 es Nikola Jokic. El mío también. Porque Nikola lidera la liga en rebotes, la liga en asistencias. Obviamente fue el líder de su equipo en puntos. En un equipo de Denver que tuvo muchísimas lesiones. Porque realmente tuvo... ¿Qué? La de él misma. La de él misma también. Y realmente lo ha hecho a un nivel bárbaro. Completísimo lo de Nikola. Insisto, lo mismo. Para mí el punto más alto de rendimiento lo tuvo él. Simplemente por constancia me quedo con el 1. Exactamente. Sí, yo con Jokic pienso lo mismo que vos. Está bien que tuvo un momento Denver que estuvo sin Jokic y la sacó a remo con Peyton Watson. Sí. Pero Nikola Jokic, para mí, entre Shai Gilgeous-Alexander y Nikola Jokic, tuvo el punto más alto. Para mí no tuvo el punto más alto de cualquier jugador en la liga, que lo tuvo Luka Doncic en el mes de marzo. Sí. O sea, si tuvimos que puntear un mes número 10 en cuanto a puntos, uno solo le podemos dar el 10, es el marzo de Luka Doncic. Pero bueno, igualmente así Luka Doncic para mí no entraba en el top 3. Pero sí, pienso lo mismo con Jokic. Y el uno de ambos es Shai Gilgeous-Alexander. Por lo que vos decís, Fer, constancia. Si Luka tuvo un mes 10 puntos, todos los meses de Shai fueron 9. El debate siempre fue Shai Gilgeous-Alexander contra Luka, Shai Gilgeous-Alexander contra Wemby, Shai Gilgeous-Alexander contra Jokic. Entonces hay un común denominador que te hace sostener que Shai es el mejor jugador de la liga, nuevamente. O al menos el que más constancia ha tenido, entonces por eso también se lo gana. Y porque, al igual que sus competidores, si se quiere la palabra, ha tenido lesiones. Porque, a ver, Jalen Williams ha tenido lesiones, Chet Holmgren ha tenido, por suerte, este año menos. Isaiah Hartenstein ha estado fuera mucho tiempo. Bueno, sí. Alex Caruso también, etcétera. Pero creo que aún así Shai siempre lo mantuvo primero Oklahoma y bueno, sí. Por ahí. Un dato que quiero dar de Shai, que fue un momento donde se estaba hablando con mucha efusividad el tema de Luka tiene que ser el número 1 por el fantástico mes de marzo que tuvo. Shai Gilgeous-Alexander promedia 31 puntos.1 por partido. El peor mes de Shai, que ahora no recuerdo cuál fue, promedió 30.7. O sea, increíble. Es un jugador que se mantuvo toda la temporada en 31 puntos. Tema de asistencias y rebotes, tal vez numéricamente flojea un poco contra sus competidores. Para mí no es importante. Para mí es lejos el jugador
más determinante de la liga, no para su equipo, más determinante en general. Yo sé que cuando pongo un partido de Oklahoma que está peleado en el último cuarto, Shai Gilgeous-Alexander va a tirar los últimos 10 tiros del equipo si es necesario. Si ve una posibilidad para pasársela a otro compañero, lo va a hacer, porque eso también es uno de los puntos fuertes que tiene Oklahoma. No hay que menospreciar, o mejor dicho, dejar de lado el tema de que el MVP lo terminan ganando generalmente jugadores de buenos equipos. Por eso también el tema de la discusión qué es un MVP, pero para mí se lo lleva Shai de cabeza. No sé si fue el mejor jugador de la temporada o no, pero sí el que más sensaciones de MVP me generó, de este es el uno de los unos. Sí, coincido y creo, y volvemos a lo mismo, creo que la constancia es fundamental. Él ha estado en un nivel altísimo durante toda la temporada, por eso Oklahoma también es primero, más allá de que colectivamente me parece el mejor equipo por mucho de la liga, pero bueno, creo que Shai lo ha demostrado noche tras noche y como bien decías, ¿no? 30 puntos siempre. Siempre. 30 y medio. Vamos cerrando esto ya, vamos con el tema de los dos partidos que tenemos hoy y el cuadro de playoff, cómo quedó configurado. Dale. Hoy tenemos dos encuentros. Algo que me llamó la atención es que tenemos un duelo de 9-10 y un duelo de 7-8. Yo, si no recuerdo mal, siempre el primer día era 7 contra 8, que de hecho tiene lógica. Sí, la verdad es que sería mucho más fácil para explicar también, porque vos decís, el que gana hoy juega contra el segundo. Sí. Listo. Pero... Exacto, tenemos... Puesto número 9 del este, Charlotte Hornets. Puesto número 10 del este también, lógicamente, Miami Heat. 20-30 horas de la Argentina. Win or go home. O sea, el equipo que pierde hoy se va a casa. El otro jugaría contra el perdedor del 7 o el 8, que es Filadelfia-Orlando, que juegan mañana. Y el otro partido que tenemos hoy es de la conferencia oeste. Sí, el 7 y el 8. Claro. Que son Phoenix Suns contra Portland Trail Blazers. 23 horas de la Argentina. El ganador del partido se queda con el puesto número 7 y enfrentará a San Antonio Spurs, lógicamente sin la ventaja de localía. Arrancaría la serie en San Antonio y terminaría la serie en San Antonio en caso de ir a 7. Y el perdedor jugaría contra el ganador de Clippers y Warriors, que juegan mañana. Así que estos son los partidos. ¿Pálpitos para hoy? Yo creo que Charlotte va a demostrar su cualidad desde el 1 de enero hasta acá. Sí. Porque cuando estuvo sano, la verdad que estaba en un altísimo nivel. Lo veo más fuerte que a Miami. Y después entre Phoenix y Portland me cuesta definirme. Pero creo que Suns tiene el punto a favor de ser mejor defensivamente. Ok, yo estoy de acuerdo con los dos pronósticos. Algo que me pasa con Portland, o mejor dicho que me pasa con Phoenix, que no me pasa con Portland, es que para este tipo de partidos que es literalmente, este no es win or go home, pero básicamente, yo le pongo la pelota en las manos a Devin Booker y en Portland no tengo a alguien que pueda llegar a hacer eso, que puede ser, no sé, Denny Abdijan. No tengo tanta confianza en él como si en Devin Booker. Así que nada, para mí los mismos ganadores para hoy. Y el cuadro de playoff quedó así, como lo vamos a estar viendo ahora, que tenemos el 9 con el 10 y toda esta cosa del play-in, que debo decir que a mí me encanta el formato que se adoptó con el play-in, porque le da más competitividad a las últimas jornadas, le da más posibilidad de equipos, porque hay que ser honestos y hay que decir una realidad. La liga está bastante emparejada para arriba, aunque en algunas cositas también para abajo, pero tenés equipos en el puesto número 9, 10 que son competitivos. De hecho, en la salvaje conferencia oeste de la época de los 2000, 2005, 2010, tenías equipos con récord positivo que quedaban novenos y quedaban afuera. Sí. Entonces, en ese momento también hubiese estado bueno. Me parece uno de los buenos ajustes que hizo Adam Silver en el último tiempo, no como otros, pero este es el cuadro que tenemos hoy. Para cerrar estos últimos 3 minutos, ¿a qué serie le ves más picante, que más expectativas tenés de estas que tenemos? Para mí la más atractiva es claramente de Denver Minnesota, por un tema de historial, por un tema de que Minnesota, si bien es sexto y si bien ha tenido a Anthony Edwards y lo tiene en dudas, vienen a ser finalistas en 2 oportunidades. Sí. Del otro lado, un campeón del 2023 que, de no ser por quizás algunas situaciones, hasta podría haber estado jugando alguna final más. Así que realmente creo que Denver Minnesota es la serie. Creo que igual no hay serie mala. Sí, estoy de acuerdo con que no hay una serie mala. A mí
por cuestión de los equipos en particular, la serie de Cleveland y Toronto puede llegar a tornarse inmirable, pero por Cleveland Sí, en playoff es un equipo que no me suele gustar, pero sí, estoy de acuerdo con vos con que es la serie favorita al espectador, la del 3 contra el 6 del oeste, Minnesota contra Denver Nuggets. Y sobre los Lakers Houston, que me parece que puede ser la serie más taquillera porque tenemos un Kevin Durant contra LeBron James, tenemos a Los Ángeles Lakers que no dejan de ser Los Ángeles Lakers, hay que ver si juega Luka o no juega Luka. ¿Qué opinión te merece esa serie? Yo creo que mi pálpito va a depender mucho de lo que... Mi pálpito es que depende mucho de lo que pase con Doncic. Creo que Houston tiene mejor equipo. Defensivamente me parece mucho más completo. Ofensivamente es mejor los Los Ángeles Lakers, pero no por tanto. Entonces creo que en ese costado defensivo Houston puede llegar a hacer la ventaja. Y además que adelante tiene a uno de los mejores tiradores de la historia, si no es el mejor. Sí, para mí es de lo que yo tengo visto, sí, que es 2010, digamos, para acá. Sí, para mí el Kevin Durant es el mejor anotador que vi yo. En cuanto a cantidad de cosas, de maneras que pueda anotar, recursos, todo, yo creo que es indiscutible. ¿Qué es lo que me pasa? Vos dijiste que los Lakers te parecen mejor ofensiva que Houston Rockets. Sí. Imagino que sí, es que los Lakers con Luka y con Reeves. Con Luka y con Reeves. Sin Luka y con Reeves está ahí en una posición bastante complicada. Sí, porque Houston tampoco es el mejor equipo ofensivamente. De hecho, es un equipo que no tiene base. No. Porque Amen Thompson, si bien oficia de base, no es un base. Yo pensé que podía hacerlo. De hecho, para mí era el número 1, pero recontra favorito para el MIP este año. Sí. No lo terminó siendo. Por más de que hizo una buena temporada, no dio el salto que uno esperaba. O que, mejor dicho, tenía la posibilidad de hacer, o que parecía factible hacerlo por la baja de Fred VanVleet. Pero sí, para mí Houston es favorito en esa serie. Y luego lo mismo digo con con Detroit y con Boston Celtics. Yo creo que con quien enfrenten, igual con Oklahoma y San Antonio, me parece que tienen bastante encaminada. Por más que puedan llegar a pasar algún susto, yo creo que eso se lo terminan llevando. Sí, yo creo que va a pasar más o menos lo mismo. Me gustaría mucho ver una serie de Detroit-Charlotte, hay que decirlo. Sí. Pero después creo que los 4, por lo que mostraron en la temporada regular, y volvemos a lo mismo, la constancia, creo que son amplios favoritos a ganar sus series. Bueno, muchas gracias, Fer, por Gracias venir. A vos por la invitación. Un gusto total. Así que nada, ahora te tenemos en crossover. Ahora 3 de la tarde con Leo Margo. No sé si con alguien más, si con el Flaco Nogueira o con el Doctor Zeitune. No sé si atiende hoy el Doctor. El Flaco va a estar entonces. Así que bueno, los esperamos en crossover en la continuidad de Ucuplay. Así que nada, nos vemos. Gracias, Leo, ahí por estar moviendo todas las placas. Les deseo un buen programa ahora al final, que lo vamos a escuchar como siempre ahora en el subte volviendo a mi casa. Chau, chau.